Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo realmente inspirador, algo que nos llena de alegría y que nos recuerda que aún hay muchísima bondad en el mundo. Y es que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos va a dejar el corazón latiendo con fuerza, la increíble generosidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desglosar cómo esta pareja, que no solo nos regaló momentos inolvidables en la pantalla, sino que también demuestra ser un ejemplo de altruismo fuera de ella, han donado una suma importante de su fortuna a una causa realmente noble. Prepárense para conocer todos los detalles, para entender por qué esto es tan importante y para inspirarnos juntos. Pero antes de que comencemos con esta historia épica, quiero recordarles algo muy importante: si aún no son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, siempre tenemos contenido interesante, emocionante y lleno de noticias como esta. Así que suscríbanse ya y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Por qué estamos tan emocionados con la noticia de Kerem y Hande? Bueno, para empezar, estos dos talentosos actores turcos, que conquistaron corazones en todo el mundo con su química y su trabajo en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, para los que la vieron en su idioma original, siempre han demostrado ser personas con un gran corazón. Y esta vez, lo han vuelto a demostrar con un gesto que habla mucho de sus valores. La noticia de su donación ha generado un gran revuelo en redes sociales, y no es para menos. Aunque los detalles específicos de la causa y la cantidad exacta donada no siempre se hacen públicos por razones de privacidad, fuentes cercanas a la pareja y medios de comunicación turcos han confirmado que se trata de una suma considerable que irá destinada a una importante organización benéfica. La organización en cuestión se enfoca en la investigación y el tratamiento de enfermedades infantiles, especialmente aquellas que afectan a niños de familias de bajos recursos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque no se trata solo de una donación, sino de un acto de compromiso constante. Kerem y Hande han demostrado en numerosas ocasiones su apoyo a diversas causas sociales, utilizando su fama y su influencia para generar conciencia y recaudar fondos. Han participado en campañas contra el maltrato animal, han alzado la voz en defensa de los derechos de las mujeres, han promovido la importancia de la salud mental y ahora, se unen a la lucha contra las enfermedades infantiles. ¿Por qué esto es tan admirable? Porque en un mundo donde a menudo se nos bombardea con noticias negativas, donde la superficialidad parece dominar, es realmente refrescante ver a figuras públicas que utilizan su plataforma para hacer el bien. Es fácil quedarse en la comodidad de la fama, de los lujos y de las alfombras rojas. Pero Kerem y Hande han elegido algo diferente, han elegido ser agentes de cambio. Han optado por utilizar su visibilidad para marcar una diferencia en la vida de los demás. Además, su compromiso no se limita a donaciones puntuales. Han sido embajadores de organizaciones benéficas, han participado en eventos solidarios y han utilizado sus redes sociales para promover la concienciación y el apoyo a causas importantes. Es decir, no solo dan, sino que también inspiran a otros a dar. Han demostrado una dedicación continua a las causas que les importan, y eso es lo que realmente diferencia su altruismo. Imaginemos por un momento el impacto que esto tiene. Su ejemplo motiva a sus millones de seguidores a involucrarse, a donar, a ser más conscientes de las necesidades de los demás. Esto genera un efecto dominó, donde la generosidad se contagia y el mundo se vuelve un poquito mejor. Los fans, inspirados por sus ídolos, se unen a la causa, creando una comunidad solidaria que amplifica el impacto de la donación inicial. Se organizan campañas de recaudación de fondos, se promueven eventos benéficos, y el apoyo a la investigación de enfermedades infantiles se convierte en un tema de conversación global. Y no olvidemos la importancia de la privacidad en estos casos. Es crucial respetar la decisión de Kerem y Hande de mantener algunos detalles en privado. La discreción en muchos casos permite que el foco se mantenga en la causa en sí, evitando que la atención se desvíe hacia la fama y la fortuna de los donantes. Lo importante es el acto en sí, la intención detrás de la donación, y el impacto positivo que genera. No se trata de cuánto, sino de cómo. Y en este caso, se trata de un acto de gran corazón. La decisión de priorizar la causa sobre la publicidad es un reflejo de su genuino deseo de ayudar. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto? Creo que hay varias lecciones importantes.
Primero, que la generosidad no necesita grandes cantidades de dinero para tener un impacto significativo. Cada pequeña acción cuenta, cada gesto de bondad suma. Podemos aprender de Kerem y Ande que la generosidad no es exclusiva de los ricos y famosos. Todos, independientemente de nuestra situación económica, tenemos la capacidad de hacer el bien, ya sea donando nuestro tiempo, nuestra atención, o incluso compartiendo información sobre causas importantes. Segundo, que la fama conlleva una responsabilidad. Los que tienen la suerte de contar con una plataforma pública deben utilizarla para hacer el bien, para inspirar a otros y para generar un cambio positivo. La fama, con su alcance global, es una herramienta poderosa. Kerem y Ande han demostrado que se puede usar esa herramienta para amplificar mensajes de esperanza y promover causas nobles. Han transformado su popularidad en una fuerza para el bien, demostrando que la responsabilidad social puede ser un componente integral de una vida exitosa. Y tercero, que todos podemos ser generosos. No importa nuestra situación económica, todos tenemos algo que ofrecer, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra empatía. La donación de Kerem y Ande es un recordatorio de que la generosidad no es solo cuestión de dinero, sino de actitud y de voluntad de ayudar. Todos podemos encontrar formas de contribuir, ya sea como voluntarios en organizaciones benéficas, donando sangre, apoyando causas que nos importan o simplemente mostrando bondad y compasión en nuestra vida diaria. Y volviendo a Kerem y Ande, no solo su generosidad es destacable, sino también su coherencia. Es decir, sus acciones reflejan sus valores, y eso es algo que se admira mucho. En un mundo donde a veces la imagen pública parece ser lo más importante, es reconfortante ver a personas que se preocupan por el bienestar de los demás, por hacer del mundo un lugar mejor. No se limitan a hablar de ello, sino que actúan en consecuencia. Además, la respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimiento y admiración hacia la pareja. Los fans han expresado su orgullo y su respeto por la labor humanitaria de Kerem y Ande. Y es que al final, todos necesitamos ejemplos de bondad, de esperanza, de compromiso. Necesitamos ver que aún hay gente que se preocupa por los demás, que está dispuesta a hacer un esfuerzo para mejorar el mundo. La reacción del público es una clara señal de que su gesto ha tocado una fibra sensible en la sociedad. Y aquí es donde quiero destacar un punto importante. La admiración y el reconocimiento son merecidos, pero no debemos olvidar que lo más importante es la causa en sí. La donación de Kerem y Ande es un gran impulso para esa organización benéfica, y es el trabajo de esa organización lo que realmente importa. Es su labor la que transforma vidas, la que hace posible la esperanza, la que construye un futuro mejor. Es crucial que recordemos que el verdadero héroe de esta historia es la organización y su trabajo, que son los que están en primera línea, luchando por mejorar la vida de los niños y sus familias. ¿Pero por qué la elección de esta causa en particular? La investigación y el tratamiento de enfermedades infantiles es un campo de vital importancia, que a menudo se ve afectado por la falta de financiación. La donación de Kerem y Ande no solo proporciona recursos financieros, sino que también aumenta la visibilidad de la causa, atrayendo la atención de otros donantes potenciales y generando un impacto aún mayor. Las enfermedades infantiles, por desgracia, pueden afectar a cualquier niño, independientemente de su origen socioeconómico. Sin embargo, las familias de bajos recursos a menudo enfrentan mayores desafíos para acceder a la atención médica, lo que agrava la situación. La donación de Kerem y Ande, al enfocarse en esta población vulnerable, tiene un impacto aún más significativo, ayudando a garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de recibir el tratamiento necesario. La elección de Kerem y Ande de apoyar la investigación y el tratamiento de enfermedades infantiles es un testimonio de su compromiso con el bienestar de las futuras generaciones. Están invirtiendo en el futuro, en la salud y el bienestar de los niños, y demostrando que la solidaridad y la compasión son valores fundamentales. Pero, ¿qué implica realmente la investigación y el tratamiento de enfermedades infantiles? Se trata de una compleja red de profesionales, desde médicos y enfermeras hasta científicos y técnicos de laboratorio, que trabajan incansablemente para diagnosticar, tratar y, en última instancia, curar las enfermedades que afectan a los niños. La investigación es fundamental para desarrollar nuevos tratamientos, mejorar los existentes y encontrar formas de prevenir estas enfermedades. Los recursos donados por Kerem y Ande se destinarán a financiar proyectos de investigación, a mejorar las instalaciones médicas, a proporcionar apoyo a las familias y a garantizar que los niños tengan acceso a los tratamientos más avanzados.
La donación no solo beneficia a los niños directamente afectados, sino que también contribuye al avance del conocimiento médico y a la mejora de la atención sanitaria en general. Es importante destacar que la generosidad de Kerem y Ande no solo beneficia a la organización benéfica en cuestión, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad en general. Al apoyar una causa tan noble, están contribuyendo a crear un mundo más justo y compasivo. Su ejemplo inspira a otros a actuar, generando un ciclo de generosidad que beneficia a todos. La donación de Kerem y Ande es un recordatorio de que todos podemos marcar la diferencia. No importa quiénes seamos ni de dónde vengamos, todos tenemos la capacidad de hacer el bien, de ayudar a los demás y de construir un futuro mejor. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde la fama y la fortuna a menudo van de la mano, es admirable ver a figuras públicas que utilizan su influencia para algo más que la autopromoción. Kerem y Ande han demostrado que la fama puede ser una herramienta poderosa para el bien, una forma de generar conciencia, recaudar fondos y, lo más importante, inspirar a otros. Su ejemplo es un recordatorio de que la responsabilidad social es un componente esencial de una vida plena y significativa. No se limitan a disfrutar de los frutos de su éxito, sino que también se preocupan por devolver a la sociedad, por ayudar a quienes más lo necesitan. Es fundamental destacar la importancia de la transparencia en este tipo de iniciativas. Si bien es comprensible que se proteja la privacidad de los donantes, es importante que la organización benéfica a la que se destina la donación sea transparente en cuanto al uso de los fondos. De esta manera se garantiza que el dinero se utilice de manera eficiente y responsable, y se genera confianza en los donantes y en el público en general. La transparencia también es importante para inspirar a otros a donar. Cuando los donantes ven que sus contribuciones tienen un impacto tangible, es más probable que sigan apoyando la causa. La donación de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo la fama y la fortuna pueden utilizarse para el bien. Es un recordatorio de que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor, y que la generosidad es un valor fundamental para la sociedad. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel es una lección de generosidad, de compromiso y de responsabilidad social. Nos demuestra que la fama y el éxito pueden coexistir con la bondad, y que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas, a preocuparnos por los demás y a contribuir a un futuro más justo y solidario. Nos recuerda que la solidaridad y la empatía son valores esenciales para construir una sociedad más humana y sostenible. Ahora, para resumir rápidamente los puntos principales de este vídeo, hablamos de la increíble donación de Kerem Bürsin y Ande Erçel, de su compromiso constante con diversas causas sociales, del impacto positivo que esto tiene en la investigación y el tratamiento de enfermedades infantiles, y de las valiosas lecciones que podemos aprender de su ejemplo. Destacamos la importancia de la privacidad, la transparencia, y el impacto que este gesto tiene en la sociedad en general. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por unirse a mí en esta celebración de la bondad. Espero que esta historia los haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la donación? ¿Qué otras causas les importan? ¿Cómo creen que la gente de a pie puede contribuir a estas nobles causas? Cuéntenme todo. Y para terminar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la generosidad es contagiosa. Sigamos inspirando a otros a hacer el bien.